Buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí, como todos los jueves, en los discipulados de la familia del Sembrador. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que va a ser de ayuda para todos los matrimonios, que es la crisis matrimonial. Amén. Para comenzar, voy a darles el concepto de lo que es una crisis. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Es la etapa decisiva, es la etapa de colapso en toda situación. Amén. Bien. La crisis, si tu matrimonio está atravesando una crisis, significa que está enfermo, necesita una atención, necesita que los cónyuges busquen la solución. Amén. Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización emocional, caracterizado por la incapacidad del individuo para enfrentar una situación particular y obtener un resultado positivo o dar alguna solución al problema. ¿Y en qué casos entra esa crisis en nuestro matrimonio? Ocurre cuando los cónyuges no saben cómo manejar sus diferencias y como consecuencia se ofenden mutuamente, llegando al extremo de lastimarse muy seriamente o llegar a tal punto de que ya no le importa nada a alguno de los dos o a los dos. Mire qué importante. O sea, llega al punto de que no me importa a mí o no le importa a mi esposa. O, en el peor de los casos, a los dos, a ninguno de los dos nos llega a importar. Amén. Esto es lo que llamamos un divorcio emocional o una crisis de cuidados intensivos. Ahora que está de moda, ¿no? Esa palabra de cuidados intensivos, ustedes saben lo que es cuidados intensivos, es una etapa donde el enfermo está en una situación de vida o muerte, por eso dicen UCI, unidad de cuidados intensivos. Lo mismo sucede en nuestro matrimonio. Amén. Ahora, un matrimonio llega al punto de crisis cuando no se atendieron los síntomas y se dejó continuar con el problema de irrespeto, desconsideración, egoísmo, etcétera, etcétera, que normalmente empieza con algo insignificante. Pueden ser una discusión por cosas cotidianas, pero se va agravando con múltiples incrementos en el tono agresivo de la voz, ¿no? Ataques verbales de ambos cónyuges, hasta llega al extremo de la violencia doméstica. ¿Cómo es, no? Cuando uno permite o deja pasar esas etapas, ¿no? Empieza con las discusiones, con las ofensas verbales, hasta que se agrava. Llega la violencia doméstica. Amén. Físicamente ya viene, ¿no? Los golpes. Amén. ¿No? Así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay momentos en que el matrimonio se siente pues sacudido por una crisis o un conflicto, ¿no? Que amenaza con destruir la estabilidad de la pareja. Matrimonios en crisis es un asunto de la vida diaria, ¿no? Hemos tratado de solucionar muchas veces las cosas, pero a veces parece complicarse. Amén. Es allí donde encontramos que el único recurso ahora disponible es acudir, pedir dirección de Dios, ¿no? ¿Cómo solucionar este problema, esta crisis matrimonial que está enfrentando mi matrimonio, ¿no? Y Dios creó el matrimonio con un propósito, y ese propósito fue el de reflejar su gloria en la tierra. Pero el enemigo de la familia, y nosotros sabemos quién es el enemigo de la familia, ¿no? Él no quiere que se refleje esa gloria aquí en la tierra, ¿no? Porque Él ha venido a robar, a matar y a destruir los matrimonios, ¿no? La familia, los hijos. Eso ha venido Él a destruir todo eso, ¿no? Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Eso es lo que Jesús quiere, ¿no? Que tengamos vida en abundancia, ¿no? Y algunas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué los matrimonios cristianos son más propensos a sufrir ataques del enemigo? ¿No? Los matrimonios cristianos son más propensos de recibir esos ataques directos del enemigo porque ambos cónyuges somos más conscientes del pecado, ¿no? Que aquellos esposos de matrimonios no cristianos. ¿Qué quiere decir esto, por decir, no? Por ejemplo, el diablo, ¿no? Nos mantiene bombardeándonos a la pareja cristiana para ver cómo y cuándo flaqueamos y cometemos errores y caemos en esos errores, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que viven equivocadas al pensar que los cristianos, por el hecho de ser cristianos, no les debe pasar nada malo, ¿no? Desconocen la lucha interna, ¿no? El desafío que afrontamos día a día un matrimonio cristiano. Es decir, el cristiano vive, por así decirlo, en dos aguas. ¿Y cómo quiere decir eso en dos aguas? Dice, primero, tiene una lucha constante entre las aguas mansas y dulces de una vida, ¿no? Espiritual y religiosa, ¿no? Vamos a la iglesia, todo está bonito, ¿no? Leemos la Biblia, ¿no? Y tenemos que afrontar también un día a día de matrimonio cristiano, es decir, una lucha de por ejemplo, ¿no? Mantener una lucha de tener a flote el matrimonio, nadar constantemente en esas aguas muchas veces contaminadas de este mundo. Por ejemplo, las ofertas. ¿Qué son las ofertas? Los que nos pone el enemigo cada día. Las tentaciones. Las tentaciones que nos ponen, ¿no? Entonces, un matrimonio puede andar bien y de repente aparece una oferta, ¿no? De esas que andan por ahí y destruyen años de sacrificio y esfuerzos, ¿no? El enemigo muchas veces nos hace caer en esas trampas, ¿no? Y destruye tantos años que hemos nosotros estado en tantos sacrificios de mantener este matrimonio estable, y en unos minutos que a veces no, más que nada el hombre, ese por su debilidad cae en las tentaciones y destruye lo bonito que hemos estado construyendo. Así es, efectivamente, así es, ¿no? ¿Y cuál sería nuestra actitud en el caso que lleguemos a una crisis? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿No? La actitud que deberíamos tomar es siempre a donde nosotros vayamos. Qué importante, y acá volvemos a recalcar, qué importante es la comunicación. Ya lo hemos dicho en los temas pasados y se va a volver a repetir. La comunicación es primordial para cualquier situación, para cualquier evento que podamos tener, ¿no? Y la actitud que debemos tener ambos cónyuges es el perdón, pero un perdón sincero para pedirlo como para darlo, ¿no? Y de manera incondicional, ¿no? Es un elemento fundamental para controlarlo, ¿no? O sea, yo pedir perdón y ella darme ese perdón, pero un perdón sincero, en el cual nosotros, pues no, yo sé que es difícil cuando uno de los dos falla, pues la persona o el cónyuge herido, es difícil perdonar, pero ahí tenemos que recurrir como hijo o como hija de Dios. Dios perdonó y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Amén. Mitigar las crisis matrimoniales, dice, no, pero además de esto se debe concientizar sobre las raíces que generan la crisis. Debemos ver cuál es el origen de esta crisis, ¿no? Ver las raíces, las raíces. ¿No? ¿De dónde vienen? ¿Qué ocasionaron? ¿Qué originó esta crisis? ¿No? Para buscar soluciones integrales que acepten los dos, que aceptemos los dos, no solamente de un lado, no solamente del que cometió el error, de los dos. Amén. Ahora, las raíces, las raíces de la crisis son generalmente diferencias de criterio. Y yo quisiera que tú lo expliques mejor esa parte, ¿no? No, hay diferencias de criterios en cuanto a cómo manejar los asuntos del diario vivir, ¿no? Para resolver estas raíces tenemos primero que nada
aceptar que existen esas diferencias, Amén. ¿no? Aceptar que es probable que no siempre tengamos la razón, ¿no? Aceptar que hay sentimientos de dolor y tristeza en nuestro corazón, pero también que tenemos que cambiar varias actitudes. Amén. Y aprender a ser más tolerantes, ¿no? Y quiero leerles algo en Primera de Pedro 3, 8, 9, que dice así. La palabra de Dios dice, por lo tanto, dice, ¿no? Deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos. Cuando les insulten, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Amén. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. O sea, acá nos está el Señor recomendando, ¿no? Que nosotros... claro, nos vamos a sentir de repente heridas en el momento, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Heridos. Pero nosotros no podemos responder con mal todo eso. Nosotros, Dios nos ha llamado, dice, a hablar cosas de bendición, hablar cosas de bien. No regresar, si nos dan mal, no regresar con mal, sino regresarlo con bien. Pide bendición, ¿no? Pedir bendición, porque eso es lo que quiere el Señor en el matrimonio, ¿no? Y de verdad que si tu matrimonio está en una fase muy avanzada de crisis, evidentemente será muy difícil recuperarlo, pero no imposible, ¿no? Para los que están en Cristo todo es posible. Amén, ¿no? gloria Para a Dios. Dios no hay nada imposible, hermano. Para los que están en Cristo todo es posible. Claro, es difícil, ¿no? Porque muchas veces no queremos perdonar cuando nos ofenden, ¿no? Nos sentimos heridas, lastimados, pero tenemos que tener un corazón humilde y de perdonar, porque tenemos que perdonar. Y la mejor manera de poder hacer es tratar de revivir ese amor que hemos sentido cuando nos conocimos, ¿no? Revivir esos momentos, ¿no? De cuál fue el primer beso, cuál fue nuestra primera cita. Muchas veces hemos olvidado todas esas cosas. Y cuando pasamos conflictos, yo, a mi parecer, a veces recuerdo de los bonitos momentos que pasamos, ¿no? Y tratar, ¿no? de tener un corazón y pedirle a Dios que me dé humildad y tener un corazón perdonador. Eso es lo importante aquí. Sí, ¿no? Despojarnos de todo resentimiento, rencor, así nos duela, ¿no? Por eso es importante seguir las recomendaciones o las instrucciones que nos da Dios. Dios ha puesto la Biblia, la palabra, para cada situación que pasemos en nuestras vidas, ¿no? Sea en el matrimonio, sean como hijos y diversas cosas. Muy importante, y en este texto bíblico que has leído nos recomienda eso, ¿no? Ser humildes, perdonar, no dar mal por mal. O sea, son instrucciones que Dios ha puesto para el matrimonio. Amén. Entonces, debemos hacerlo con lo correcto como hijos de Dios. Tenemos que saber, ¿no? Cómo llevar un matrimonio, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a pasar conflictos, vamos a pasar muchas situaciones, porque el matrimonio es así, es un construir, ¿no? Vamos a tener, sobre qué base estamos nosotros cimentados ese matrimonio. Amén. Porque como lo dijimos en clases pasadas, el matrimonio tienes que estar cimentado bajo la roca que es Cristo. Amén. Van a venir tormentas, huracanes, pero cuando nosotros estamos agarrados de Cristo, ¿qué va a pasar? Nadie nos va a caer. Amén. No Amén. vamos a caer. Así es. Porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, hacer lo correcto como hijo o como hija de Dios y de buscar la ayuda adecuada, y todo lo que hagas, hazlo como para Dios, ¿no? Y acá tenemos también un texto bíblico en Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Qué lindo, ¿no? Que dice, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con un corazón humilde, perdonador,
como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, mi esposa me puede herir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi actitud? Como dice su palabra, hacerlo como para Dios. Si yo amo a Dios, yo amo a Jesús, tengo que hacerlo, lo que Él me dice, ¿no? Tengo que olvidar, aunque me cueste, aunque me duela, tengo que agradar primero a Dios. Esa es la actitud de un hijo de Amén, Dios, ¿no? amén. Es hacer las cosas bien, aunque pensemos que el cónyuge no lo merezca, Amén. pero lo hacemos esencialmente para honrar a Dios y su palabra. Eso es fe. Amén. Eso es fe, porque no sabemos en qué estado real ahorita está tu matrimonio, ¿no? Pero sí sabemos que nuestro Padre Celestial nos ha dejado las herramientas, ¿no? ¿Para qué? Para que aquellos que vivimos con esa identidad de ser hijos de Dios podamos ponerlas en práctica y resolver cualquier tipo de crisis. Amén, ¿no? Gloria a Dios. No es fácil, ¿no? Pero con paciencia y humildad y en obediencia a la palabra de Dios, sí es posible, ¿no? Así es. ¿No? Frecuentemente, ¿no? Se requiere de una ayuda externa calificada. Entonces debemos buscar ayuda. Cuando nosotros hacemos es un momento difícil, buscar ayuda, ¿no? Una ayuda capacitada. Y cuando tú mencionaste eso, que todo es posible, hay un texto bíblico que dice, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Cada cosa o cada situación que nosotros pasamos en nuestras vidas, tenemos la palabra, tenemos el soporte, el sustento de la palabra de Dios, y nosotros nos debemos agarrar. Por eso es muy importante leer la palabra, para que cuando pasemos una situación, ahí está la respuesta, ¿no? Amén. Ahora, cuando tú también dices, perdóname, debemos pedir ayuda. Muchas veces nosotros necesitamos una ayuda y no podemos recurrir a cualquier tipo de ayuda. Nosotros hay profesionales, están nuestros pastores como ministros, ¿no? Con la experiencia que tienen, ellos tienen más años de casados que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, recurrir a nuestros pastores, ahora hay psicólogos cristianos que se ¿no? acogen a la palabra. Exacto, ellos se sostienen sobre la palabra de Dios, que es muy diferente a un psicólogo que no es cristiano, porque siempre hay una diferencia, ¿no? Nosotros nos basamos en hechos de la palabra de Dios, amén, ¿no? sí. Y hay un versículo bíblico que dice, ¿no? En Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia, ¿no? Y esto de aquí, este pasaje bíblico nos enseña que el amor, dice, es paciente, es bondadoso, ¿no? ¿Cuánto nosotros tenemos que tener paciencia? Tenemos que saber perdonar. Y muchas veces como personas, a veces es tan difícil, ¿no? Perdonar y olvidar cuando se está dolidos, ¿no? Pero dice, tenemos que nosotros ir al altar de Dios, ir a la presencia de Dios y pedir a Dios que nos dé un corazón humilde y perdonador, y olvidar, dice, todo lo malo que nos han hecho, olvidarlo, porque no traer a recuerdo, porque cuando uno perdona de verdad, no trae a recuerdo, o sea, lo que nos ha pasado, no traerlo a la vida, no debe volver, es enterrarlo. Por eso es perdón. Es muy importante que un matrimonio, dice, tiene que ser una vida de perdón. Amén, amén. Bien, hermanos, mire, ¿no? Ahora sacando una conclusión de esto. Cuando un matrimonio está en crisis, hay solución. Pero esa solución la da Cristo Jesús y con su palabra, ¿no? Entonces, yo sé que vamos a pasar momentos difíciles como matrimonio, y nosotros como conocedores de la palabra recurramos ahí, ¿no? Y todo va a tener solución. Para Dios no hay nada imposible. Dios resucitó al muerto, hizo milagros, y más aún en nuestro matrimonio, más aún en sus hijos, ¿no?
Y bueno, pues ya el tiempo nos ha ganado y será para hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que sigamos adelante en la palabra, ahora que ya los templos se han abierto. Vamos a congregar con las medidas de seguridad, ¿no? Siempre respetando las reglas de lo que el gobierno nos ha dado, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, será hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tu familia, tu matrimonio es el tesoro más grande y más valioso que Dios te ha dado. Amén. Dios los bendiga.